Capítulo 116. Como acordó Cortés con todos nuestros capitanes y soldados que tornásemos a enviar al real de Narváez al fraile de la Merced, que era muy sagaz y de buenos medios, y que se hiciese muy servidor del Narváez, e que se mostrase favorable a su parte más que no a la de Cortés, e que secretamente convoquéis al artillero que se decía Rodrigo Martín e a otro artillero que se decía Usagre, e que habléis con Andrés de Duero para que viniese a verse con Cortés, e que otra carta que escribiésemos al Narváez que mirase que se la diese en sus manos. Lo que en tal caso convenía, que tuviese mucha advertencia, y para esto llevo mucha cantidad de tejuelos y cadenas de oro para repartir. Pues como ya estábamos en el pueblo todos juntos, acordamos que con el padre de la Merced se escribiese otra carta al Narváez, que decían en ella así, o otras palabras formales como estas que diré, después de puesto su acato con gran cortesía, que nos habíamos holgado de su venida, creíamos que con su generosa persona haríamos gran servicio a Dios nuestro Señor y a su Majestad, que no nos ha querido responder cosa ninguna, antes nos llama de traidores, siendo muy leales servidores del rey, ha revuelto toda la tierra con las palabras que envió a decir a Montezuma. Que le envió Cortés a pedir por merced que escogiese la provincia en cualquiera parte que él quisiese quedar con la gente que tiene, o fuese adelante, que nosotros iríamos a otras tierras e haríamos lo que a buenos servidores de su Majestad somos obligados, que le hemos pedido por merced que si trae provisiones de su Majestad que envíe los originales para ver y entender si vienen con la real firma y ver lo que en ellas se contiene, para que luego que lo veamos, los pechos por tierra para obedecerla. Que no ha querido hacer lo uno ni lo otro, sino tratarnos mal de palabra y revolver la tierra, que le pedimos y requerimos de parte de Dios y del Rey nuestro Señor que dentro en 3 días envíe a notificar los despachos que trae con escribano de su Majestad, que cumpliremos como mandado del Rey nuestro Señor todo lo que en las reales provisiones mandare, que para aquel efeto nos hemos venido a aquel pueblo de Panguenezquita por estar más cerca de su real, que si no trae las provisiones y se quisier volver a Cuba, que se vuelva y no alborote más la tierra, con protestación que si otra cosa hace, que iremos contra él a le prender y enviallo preso a nuestro rey y señor, pues sin su real licencia nos viene a dar guerra e desasosegar todas las ciudades, que todos los males e muertes y fuegos y menoscabos que sobre esto acaecieren, que sea a su cargo, y no al nuestro. Y esto se escribe ahora por carta misiva, porque no osa ningún escribano de su Majestad írselo a notificar, por temor no le acaezca tan gran desacato como el que se tuvo con un oidor de su Majestad. Y que dónde se vio tal atrevimiento de le enviar preso. Y que allende de lo que dicho tiene, por lo que es obligado a la honra y justicia de nuestro rey, que le conviene castigar aquel gran desacato y delito, como capitán general y justicia mayor que es de aquesta Nueva España, le cita y emplaza para ello, y se lo demandará usando de justicia, pues es crimen la esae majestatis lo que ha tentado, que hace a Dios testigo de lo que ahora dice. Y también le enviamos a decir que luego volviese al cacique gordo las mantas y ropa y joyas de oro que le habían tomado por fuerza, y en sí mismo las hijas de señores que nos habían dado sus padres, y mandase a sus soldados que no robasen a los indios de aquel pueblo ni de otros. Y después de puesta su cortesía y firmada de Cortés y de nuestros capitanes y algunos soldados, iba allí mi firma, y entonces se fue con el mismo padre Fray Bartolomé de Olmedo un soldado que se decía Bartolomé de Usagre, porque era hermano del artillero Usagre, que tenía cargo de la artillería de Narváez, y llegados nuestro religioso y el Usagre a Cempoal, a donde estaba el Narváez, diré lo que dice que pasó. Capítulo 117. Cómo el padre Fray Bartolomé de Olmedo, de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, fue a Cempoal, a donde estaba el Narváez y todos sus capitanes, y lo que pasó con ellos, y les dio la carta. Como el padre Fray Bartolomé de Olmedo, de la Orden de la Merced, llegó al real de Narváez, sin más gastar yo palabras en tornallo a recitar, hizo lo que Cortés le mandó, que fue convocar a ciertos caballeros de los de Narváez y al artillero Rodrigo Mino, que así se llamaba, al Usagre, que tenía también cargo de los tiros, y para mejor le atraer, fue un su hermano del Usagre con tejuelos de oro, que dio de secreto al hermano, y asimismo el padre Fray Bartolomé de Olmedo repartió todo el oro que Cortés le mandó. Y habló al Andrés de Duero que luego se viniese a nuestro real con Cortés, y demás de esto, ya el fraile había ido a ver y hablar al Narváez y hacérsele muy gran servidor, y andando en estos pasos tuvieron gran sospecha de lo en que andaba nuestro fraile, aconsejaban al Narváez que luego le prendiese, así lo querían hacer,
Y como lo supo Andrés de Duero, que era secretario del Diego Velázquez, y era de Tudela de Duero, y se tenían por deudos el Narváez y él, porque el Narváez también era de tierra de Valladolid o del mismo Valladolid. Y en toda la armada era muy estimado e preeminente. El Andrés de Duero fue al Narváez y le dijo que le habían dicho que quería prender al padre Fray Bartolomé de Olmedo, mensajero y embajador de Cortés, que mirase que ya que hubiese sospecha que el fraile hablaba algunas cosas en favor de Cortés, que no es bien prendel, pues que claramente se ha visto cuánta honra e dádivas da Cortés a todos los suyos del Narváez que hallaban, que Fray Bartolomé de Olmedo ha hablado con él después que allí ha venido. Lo que siente de él es que desea que él y otros caballeros del Real de Cortés le vengan a recibir, que todos fuesen amigos, que mire cuánto bien dice Cortés a los mensajeros que envía, que no le sale por la boca a él ni a cuantos están con él, sino el señor capitán Narváez, que sería poquedad prender a un religioso, que otro hombre que vino con él, que es hermano de Usagre el artillero, que le viene a ver, que convide a Fray Bartolomé de Olmedo a comer, y le saque del pecho la voluntad que todos los de Cortés tienen. Y con aquellas palabras y otras sabrosas que le dijo, amansó al Narváez. Y luego des que esto pasó, se despidió Andrés de Duero del Narváez, y secretamente habló al padre lo que había pasado, y luego el Narváez envió a llamar a Fray Bartolomé de Olmedo, y como vino, le hizo mucho acato, y medio riendo que era el fraile muy cuerdo y sagaz, le suplicó que se apartase en secreto, y el Narváez se fue con él paseando a un patio, y el fraile le dijo: bien entendido tengo que vuestra merced me quería mandar prender, pues hágol saber, señor, que no tiene mejor ni mayor servidor en su real que yo. Y tengo por cierto que muchos caballeros y capitanes de los de Cortés le querrían ya ver en las manos de vuestra merced, y ansí, creo que vendremos todos, y para más le atraer a que se desconcierte, le han hecho escribir una carta de desvaríos, firmada de los soldados, que me dieron que diese a vuestra merced, que no la he querido mostrar hasta agora, que vine a pláticas que en un río la quise echar por las necedades que en ella trae, y esto hacen todos sus capitanes y soldados de Cortés por verle y a desconcertar. Y el Narváez dijo que se la diese, y el padre Fray Bartolomé de Olmedo le dijo que la dejó en su posada que iría por ella, ansí, se despidió para ir por la carta, y entretanto vino al aposento de Narváez el bravoso Salvatierra, y de presto el padre Fray Bartolomé de Olmedo llamó a Duero que fuese luego en casa del Narváez para ver dalle la carta, que bien sabía ya el Duero dela, y aun otros capitanes de Narváez que se habían mostrado por Cortés, porque el fraile consigo la traía, sino porque tuviesen juntos muchos de los de aquel real y le oyesen. Que luego como vino el padre Fray Bartolomé de Olmedo con la carta, se la dio al mismo Narváez, y dijo: no se maravil vuestra merced con ella, que ya Cortés anda desvariando, y sé cierto que si vuestra merced le habla con amor, que luego se le dará a él y todos los que consigo trae. Dejémonos de razones de Fray Bartolomé, que las tenía muy buenas, y digamos que le dijeron a Narváez los soldados y capitanes que leyese la carta, y cuando la oyeron, dice que hacían bramuras el Narváez y el Salvatierra, y los demás se reían como haciendo burla dela. Y entonces dijo el Andrés de Duero: ahora yo no sé cómo sea esto. Yo no lo entiendo, porque este religioso me ha dicho que Cortés y todos se le darán a vuestra merced, y escribir ahora estos desvaríos, y luego de buena tinta también le ayudó a la plática al Duero un Agustín Bermúdez, que era capitán e alguacil mayor del Real de Narváez, dijo: ciertamente, también he sabido del padre Fray Bartolomé de Olmedo muy en secreto que como enviase buenos terceros, que el mismo Cortés venía a verse con vuestra merced para que se diese con sus soldados, y será bien que envíe a su real, pues no está muy lejos, al señor veedor Salvatierra al señor Andrés de Duero, yo iré con ellos. Y esto dijo adrede por ver qué diría el Salvatierra. Y respondió el Salvatierra que estaba mal dispuesto que no iría a ver un traidor. Y el padre Fray Bartolomé de Olmedo le dijo: señor veedor, bueno es tener templanza, pues está cierto que le ternéis preso antes de muchos días, pues concertada la partida del Andrés de Duero, parece ser muy en secreto trató el Narváez con el mismo Duero y con 3 capitanes que tuviesen modo con el Cortés como se viesen en unas estancias casas de indios que estaban entre el Real de Narváez y el nuestro, que allí se darían conciertos donde habíamos de ir con Cortés a poblar y partir términos. Y en las vistas le prendería, y para ello tenía ya hablado el Narváez a 20 soldados de sus amigos, lo cual luego supo Fray Bartolomé del Narváez del Andrés de Duero, y avisaron a Cortés de todo.
Dejemos al fraile en el Real de Narváez, que ya se había hecho muy amigo y pariente del Salvatierra, siendo el fraile de Olmedo y el Salvatierra de Burgos, y comía con él cada día. Digamos de Andrés de Duero, que quedaba apercibiéndose para ir a nuestro real y llevar consigo a Bartolomé de Usagre, nuestro soldado, porque el Narváez no alcanzase a saber de él lo que pasaba, y diré lo que en nuestro real hicimos. Capítulo 118. Cómo en nuestro real hicimos alarde de los soldados que éramos, y como trajeron 250 picas muy largas, con unos hierros de cobre cada una, que Cortés había mandado hacer en unos pueblos que se dicen los chiquinatecas, y nos imponíamos cómo habíamos de jugar de ellas para derrocar la gente de a caballo que tenía Narváez, y otras cosas que en el real pasaron. Volvamos a decir algo atrás de lo dicho, y lo que más pasó. Así como Cortés tuvo noticia de la armada que traía Narváez, luego despachó un soldado que había estado en Italia, bien diestro de todas armas, y más de jugar una pica, y le envió a una provincia que se dice los Chiquinatecas, junto a donde estaban nuestros soldados los que fueron a buscar minas, porque aquellos de aquella provincia eran muy enemigos de los mexicanos. Pocos días había que tomaron nuestra amistad, usaban por armas muy grandes lanzas, mayores que las nuestras de Castilla, con 2 brazas de pedernal en navajas. Y envióles a rogar que luego le trajesen a doquiera que estuviesen 300 de ellas, que les quitasen las navajas, que pues tenían mucho cobre, que les hiciesen a cada una 2 hierros, y llevó el soldado la manera como habían de ser los hierros, y como llegó, de presto buscaron las lanzas e hicieron los hierros, porque en toda la provincia a aquella sazón había 4 o 5 pueblos, sin muchas estancias, y las recogieron, e hicieron los hierros muy más perfectamente que se los enviamos a mandar. Y también mandó a nuestro soldado, que se decía Tobilla, que les demandase 2000 hombres de guerra, que para el día de Pascua del Espíritu Santo viniese con ellos al pueblo de Panguenequita, que ansí se decía, o que preguntase en qué parte estábamos, que todos 2000 hombres trajesen lanzas, por manera que el soldado se los demandó. Los caciques dijeron que ellos venían con la gente de guerra, y el soldado se vino luego con obra de 200 indios, que trajeron las lanzas, y con los demás indios de guerra quedó para venir con ellos otro soldado de los nuestros, que se decía Barrientos, y este Barrientos estaba en la estancia y minas que descubrían, ya otra vez por mí nombradas, y allí se concertó que había de venir de la manera que está dicho a nuestro real, porque sería de andadura 10 o 12 leguas de lo uno a lo otro. Pues venido el nuestro soldado Tobilla con las lanzas, eran muy extremadas de buenas, y así, se daba orden y nos imponía el soldado nos mostraba a jugar con ellas, y cómo nos habíamos de haber con los de a caballo, ya teníamos hecho nuestro alarde y copia y memoria de todos los soldados y capitanes de nuestro ejército, y hallamos 206, contados a tambor epífano, sin el fraile, y con 5 de a caballo y 2 artilleros y pocos ballesteros y menos escopeteros, y a lo que tuvimos ojo. Para pelear con Narváez eran las picas, y fueron muy buenas, como adelante verán, y dejemos de platicar más en el alarde y lanzas, y diré cómo llegó Andrés de Duero, que envió Narváez a nuestro real, trujo consigo a nuestro soldado Usagre y 2 indios naborías de Cuba, y lo que dijeron y concertaron Cortés y Duero, según después alcanzamos a saber.